estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Amén. Pueden sentarse. Traigo un tema esta noche: confesando mi pecado. Usted puede decir, pero ¿por qué voy a confesar mis pecados si Jesús ya me limpió? Ya Él, cuando murió en la cruz, ahí fueron clavados, fueron olvidados mis pecados. Cuando venimos a Jesús, Él nos limpió. Y de repente, cuando hablamos de la palabra pecado, rápidamente en nuestra mente llega y dice: hablamos de los que no han conocido de Dios, de las personas inconversas, de las personas de afuera. Y nunca nos ponemos a pensar, quizás, probablemente usted y yo podemos haber cometido algún pecado, o podemos estar cometiendo algún pecado y realmente quizás no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Y siempre pensamos: fulano de tal está en pecado, y porque quizás nos damos cuenta o algo, pero nunca nos autoexaminamos nosotros y decimos: Señor, ¿en qué he pecado? ¿En qué he pecado? ¿En qué te he estado fallando? En esta oportunidad, este profeta, en el libro de este profeta que hemos leído en Esdras, el pueblo de Israel había cometido pecado, un pecado que Dios había prohibido desde la ley de Moisés. Y vamos a ver qué pecado en qué ellos habían fallado. Vámonos a ir al libro de Deuteronomio 7, versículo 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Había sido un mandato desde el tiempo de Moisés que Dios había dado, que el pueblo de Israel no podía mezclarse con estas naciones, porque estas naciones que hemos leído eran naciones que eran idólatras, completamente idólatras. Eran naciones que tenían prácticas tal vez inmorales fuera de lo establecido por Dios. O sea, que eran naciones que de Dios no querían saber nada. Y en esta oportunidad, este pueblo comenzó a confesar su pecado y le comenzó a decir al profeta qué es lo que habían hecho. Y se mezclaron con estos pueblos como los heteos, los jebuseos, entre otros. Ahora nosotros, es una aplicación para nuestras vidas. Nosotros que ya hemos sido escogidos por Dios, hemos sido lavados por su sangre, no podemos estarnos mezclando con la paganidad del mundo. No podemos estar haciendo lo que las otras personas están haciendo, solo porque nos dicen: ¿para dónde vas, Vicente? ¿Para dónde va toda
la gente. No podemos ir por esa misma línea, por ese mismo camino. Nosotros debemos de diferenciarnos y apartarnos de todo aquello que nos pueda alejar de Dios, porque el pecado es todo aquello que me aleja de Dios. Entonces, los israelitas habían cometido esto, se habían olvidado de ese mandato que Dios se les había dado. Iban a la iglesia, podemos decir, cantaban, adoraban a Dios, pero muchas veces se nos olvida lo que Dios nos dice y siempre hacemos lo contrario. Es como cuando a un niño usted le dice, siéntese, siéntese, y más corre, ¿verdad? Más corren los niños. Amén, ahí me confirmó, más corren los niños, más hacen lo contrario. Yo recuerdo una vez tenía un alumno tan tremendo y padecía de cansancio, y la mamá me dijo, por favor, que no corra en recreo, que no corra porque voy a parar al hospital y ahí estoy una semana. Y él corría más que todos. Pues un día le digo yo, bueno, entonces, mire, es la hora del recreo ya, vaya a correr todo lo que usted quiera, corra y corra y corra, y los 15 minutos que voy al recreo pase corriendo. Me dice, yo no, usted me dice, yo no quiero correr, me dijo. Entonces, así somos nosotros, siempre hacemos lo contrario. Cuando nos dicen no, ¿por qué me dicen no? No, yo voy a actuar aquí, voy a hacer esto. Entonces el pueblo de Israel había cometido este pecado. Y no eran personas que no conocían de Dios, era el pueblo escogido por Dios. No eran personas inconversas, eran un pueblo que ya conocía de Dios. Quiero invitarles a que vayamos a Santiago capítulo 3. Perdón, en 1 Corintios 5, estaba perdida ahí. 1 Corintios 5. Primer libro de Corintios, primera carta, perdón, de Corintios capítulo 5, versículo 10, 9 y 10, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Qué fuerte estas palabras del apóstol para la iglesia de Corintios. Qué fuerte, porque lo que ahí estaba pasando en esa iglesia estaba pasando dentro de la iglesia. No eran personas fuera de la iglesia, estaba pasando ahí. Y el apóstol les dice esto: que se aparten de los que llamándose supuestamente cristianos y cometiendo todas estas clases de abominación ante Dios. Nosotros nos podemos ver aquí muy bonitos, pero de repente quizás hay pecados que solo Dios conoce. Y nosotros decimos, si Dios aquí no me ve, los pastores no me ven, los líderes no me ven, los hermanos de la iglesia ni por cerca van a andar por acá. Y de repente nosotros comenzamos a tener pecados ocultos y decimos que adoramos a Dios. Estamos cometiendo cosas que a Dios no le agradan. Quizás no son cosas tan visibles como de repente nos van a ver borrachos y nos van a ver cayéndose. No, pueden ser cosas muy ocultas, muy dentro ahí, que nos están dañando y nos están alejando día a día con Dios. Y de repente decimos, ay, fui a la iglesia y yo no me gocé. Y es porque nosotros aquí andamos un poco desviados de lo que es el camino correcto. Y entonces, y así Dios no se puede manifestar a través del pecado. Y si nosotros ya fuimos transformados, ya Dios nos limpió, ya nos convertimos, estamos limpios, pero como somos humanos y diariamente quizás podemos estar pecando con algo tan sencillo. Pero podemos ver que en este pueblo lo importante es que ellos fueron a confesar lo que habían cometido.
Ellos habían reconocido. Y eso es lo importante, que si usted y yo sabemos que hemos pecado contra Dios, lo importante es confesarle a Él lo que hemos hecho. Confesar, y también debemos de actuar. Podemos ver en el versículo 8 y 9 del que leímos de Esdras 9, dice: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Hermanos, todavía hay un remanente que no se ha contaminado, y pidámosle a Dios que ese remanente seamos todos nosotros. Que seamos de ese remanente que todavía no ha querido contaminarse de una y otra forma. Recordemos el profeta, cuando el profeta andaba huyendo, el profeta Elías, en Romanos 11, vamos a leer ahí rápidamente. 11, 2 y 5. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ese somos ustedes, somos todos nosotros. Somos de ese remanente que estamos aquí siguiendo adelante. Adelante, a pesar de tanta maldad que nos rodea, a pesar de tantas cosas que están pasando en este mundo. Pero somos parte de ese remanente. De ese remanente que damos y glorificamos a Dios. Un remanente es como un residuo que ha quedado. Cuando usted va a colar el café, queda un residuo. Queda algo ahí. Pues de ese residuo somos nosotros. Como de esa, no lo tomemos, somos sobrantes. No, somos esa esencia. Eso es usted y yo. Somos ese remanente. Somos escogidos por Dios. Entonces, de ese remanente todavía que no está libre de tentaciones y peligros de este mundo. El hecho de que seamos parte de la salvación no refiere que nosotros vamos a estar libres. Ya no, a mí ya no me va a pasar nada. Soy cristiano, soy cristiana y ya nada me va a pasar. No estamos libres de tentaciones, no estamos libres de peligros. Pero sabemos que hay tentaciones que nos rodean. Hay tantas circunstancias que nos rodean, pero nosotros que ya conocemos la verdad decimos: no, esto no me conviene. Si yo hago esto, me alejo de Dios, pierdo todo lo que he luchado en el Evangelio. Somos un remanente que todavía proclamamos las buenas nuevas de salvación, que predicamos las buenas nuevas a los demás. Quizás no seamos evangelistas, que no seamos buenos predicadores, pero a través de nuestro testimonio estamos proclamando las buenas nuevas de salvación, porque los demás también deben de conocer. Así como un día nosotros conocimos a Dios y reconocimos que necesitábamos a Jesús en nuestro corazón, también hay gente que lo necesita. Y a veces quizás nosotros somos como egoístas de no hablarles de Dios a estas personas. Somos un remanente que todavía respetan las autoridades, ya sean eclesiásticas o autoridades gubernamentales. Nosotros debemos de caracterizarnos, porque no importa un partido político, si dice que los gobernantes son puestos por Dios. No debemos de estar hablando en mal del gobierno que sea. Ya nosotros sabemos que son puestos por Dios. No podemos estar irrespetando las autoridades espirituales dentro de la iglesia, de querer ir sobre aquella autoridad, porque a eso no le agrada a Dios. Somos todavía un remanente que honramos a Dios, no solo de palabras, sino que también con hechos. Porque es bonito decir: soy cristiano, mire, yo voy a restauración, mis pastores son fulano y fulano. Que va a restauración. O va a cualquier otra iglesia. Pero no pareciera que fuera ahí. No pareciera que fuera la iglesia.
Entonces, pero que seamos de ese remanente que nos diferenciemos de los demás, diferenciándonos de los demás, de todo aquello que las otras personas están haciendo día con día y que nosotros decimos, ay, pero ¿por qué ellos lo hacen y por qué yo no? Pero diferenciémonos, hermanos, y seamos un remanente del que todavía Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Y este pueblo, todavía había un remanente ahí que no se había contaminado con las mujeres de estos pueblos paganos. Y podemos ver en el versículo 13, 9:13, siempre en Esdras, dice: mas después de todo de lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tu Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Es que Dios es tan grande en misericordia, hermanos. Es un Dios tan lleno de amor que cuántas veces quizás hemos merecido morir. Hemos merecido tantas cosas, pero Dios aún ha tenido misericordia. Como dice en el Salmo 103, versículo 10 y 11: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hasta el momento quizás hemos cometido una y otra cosa contra Dios y Dios ha tenido aún esa misericordia, y nosotros decimos, estoy pecando, estoy haciendo esto, y Dios no me ha hecho nada. Dios siempre está ahí, Dios me está bendiciendo, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo lo otro, y tomamos las cosas así como que nos valiera, como podemos decirlo. Pero es que de repente nos confiamos ahí, y cuando viene la prueba difícil, cuando viene el momento, quizás solamente es ahí cuando reconocemos que sí hemos pecado contra Dios, y todavía Dios nos da una segunda oportunidad y nos da una tercera oportunidad. Pero de repente puede ser que Dios no nos dé ninguna oportunidad para poder arrepentirnos de aquello que estamos cometiendo y nos está alejando de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Sé que la misericordia de Dios es grande y nos alcanza a todos, pero va a haber momentos que también Dios nos tiene que castigar y disciplinar para que nosotros podamos entender y podamos seguir, no desviarnos del camino correcto. También vamos ahora en el mismo libro de Esdras, capítulo 10, 1 y 2, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Triste escena que podemos observar acá. Los hijos de Israel habían tomado mujeres paganas de estos pueblos. Pero dice, ¿por qué creen ustedes que en este momento estas mujeres, estos hombres, estas mujeres y estos niños estaban llorando amargamente? ¿Por qué estaban llorando amargamente? Primero, estaban reconociendo que habían pecado, pero también iban a actuar, porque no solo decir, Señor, sí estoy pecando y seguimos lo mismo. Sí, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, y mañana llega otra vez lo mismo y cometemos igual, y nunca, parece un círculo vicioso en nuestras vidas. Y este pueblo estaba llorando amargamente, estos hombres, estas mujeres, estos niños, porque habían primero reconocido, habían confesado su pecado, pero también iban a actuar en ese momento. Esos padres, los israelitas, iban a quedar ahí, pero estas mujeres con sus hijos se iban a ir. Se iban a separar, porque ellos habían reconocido que habían pecado contra Dios y sabían que se habían mezclado con la paganidad de estos pueblos. Entonces, en ese momento, cuando se reunieron, iban a tomar una decisión muy fuerte y dijeron: tenemos que separarnos. No solo reconocieron y confesaron que había pecado, también actuaron.
tenemos que separarnos. Imagínense qué difícil un padre separarse de su esposa y de sus hijos. No sé cuántos años quizás habían convivido. No sé cuántos años tenían estos niños, estas hijas, estos hijos. Y en ese momento se iban a separar, porque iban a limpiar el pueblo de Israel. Por eso dice ahí que se reunieron hombres, mujeres y niños y lloraba el pueblo amargamente. O sea que era una despedida tremenda. Una despedida porque ya nunca iban a poder estar juntos. Y de repente, hermanos, nos aceptamos tanto el pecado y sabemos y reconocemos, pero no queremos arrancar todo aquello que nos está estorbando. Quizás no sea difícil y dice, pero es que porque si hago esto y estoy haciendo esto y sabemos que estamos actuando mal y no queremos arrancarnos esto. Y es porque arrancar todo aquello que nos estorba quizás muchas veces nos va a doler. Pero no importa el momento de dolor, de separación. Lo que importa es que vamos a estar limpios ante Jesucristo. Y estas personas, estos hombres estaban haciendo esto. Estaban separándose de esas mujeres y de sus hijos, porque así lo habían establecido. Usted y yo debemos de examinarnos y reconocer qué pecado está en nuestras vidas que nos está separando de Dios, que nos está alejando de la bendición de Dios. Y tenemos que dejar, aunque duela, tenemos que dejar, porque lo que usted y yo buscamos es la salvación, no perder ese regalo de la salvación. Porque debemos de acercarnos día a día con Dios y santificarnos día a día, porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Sé que no vamos a llegar a ser santos y nos va a salir una aureola aquí, ¿verdad? Vamos a ser santitos, no. Pero vamos a ser hasta el día que lleguemos a ser transformados. Y nos vamos a ser diferentes, cuerpos con cuerpos transformados. Pero mientras estamos acá, debemos de seguir la santidad y reconocer todo aquello que me está afectando y está afectando quizás también a los demás. Yo no sé qué pecado puede ser que haya en nuestras vidas y no lo queremos quizás reconocer y confesar ante nuestro Dios. Yo no sé si hay pecado de amargura que nos está estorbando, si hay pecado de fornicación, si hay pecado de adulterio, si hay pecado que cometemos con nuestra propia lengua. Yo no sé qué pecado pueda estar afectándonos a nosotros. Y tal vez reconocemos que estamos pecando, pero no queremos arrancar todo aquello que nos está alejando. Primero tenemos que humillarnos como lo hizo este pueblo. Ve el versículo 3 del capítulo 10, dice: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Ellos actuaron, hermano, ellos se levantaron, y este es un ejemplo para nosotros. Es momento de reconocer, pero también de actuar y levantarnos y dejar todo aquello que está afectándonos y que nos está alejando cada día de Dios. Hermanos, el tiempo de la venida del Señor, del rapto de la iglesia, se acerca cada día. Usted y yo conocemos bien las escrituras, sabemos que todo lo que está pasando, lo que para el mundo parece un caos, nosotros ya sabemos que por qué están pasando todas estas cosas. Y si nosotros sabemos que el día del Señor se va acercando más y más, y nosotros mejor nos vamos alejando en vez de acercarnos más. Quizás nuestra salvación muchas veces quizás prende de un hilito por estar haciendo todo aquello que a Dios no le agrada. Tenemos de que agarrar como ejemplo a este pueblo
que en este momento habían cometido pecado, se humillaron y reconocieron que se habían mezclado con estos pueblos paganos, pero también se arrepintieron y actuaron. Les dolió dejar a sus esposas, les dolió dejar a sus hijos. Qué triste despedida para este pueblo en este momento. Igual nosotros en 1 de Juan 2:1 dice: si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre. Tenemos esa dicha de tener a un abogado que nos defiende ante el Padre, y ese no nos va a cobrar nada. Y no, como dice un canto, no tiene, está dispuesto a toda hora. Usted y yo reconozcamos qué es lo que nos está afectando en nuestras vidas. Autoexaminémonos día con día. Procuremos ser limpios. Procuremos limpiarnos cada día. Si hay manchitas en cuando nosotros nos ponemos un vestido y hay una mancha, lo quitamos. Ay, no, esta mancha es muy fea. A veces terminamos de alistarnos y ahí vi una mancha, lo quitamos. No lo ponemos. Así nuestra alma, nuestra vida espiritual, hay muchas manchas que están quizás ahí y que nos están ensuciando y nos está alejando de Dios. Y de repente usted puede ver porque este pueblo había cometido este pecado, y no crea que era de la servidumbre, eran desde los altos rangos. Usted puede ver personas que han predicado y que han hecho esto y lo otro, y de repente han caído de la gracia, y es porque estaban aparentando algo que no era, y estaban cometiendo pecado y estaban adorando a Dios, estaban contaminando el altar de Dios. El pecado nos contamina, hermano. El pecado día con día nos va alejando y nos va secando. No vamos a sentir nada. No nos van a dar ganas de estar delante de la presencia de Dios. No nos va a salir ni tan solo una lágrima derramada ante la presencia de Dios. Vamos a estar vacíos, vamos a estar secos. Y digamos, ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiéndome así? Y es que Satanás, el día con día, él va a presentar tantas tentaciones, tantas cosas para que nosotros podamos caer. Pero usted y yo estamos parados sobre la roca que es Cristo, y Él nos va a mantener firme en el nombre del Señor, no con nuestras propias fuerzas, sino que con la ayuda de Dios. Y Dios que nos dé la fuerza cada día para poder alejarnos de todo aquello que nos va a afectar en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude día con día. Y usted y yo podemos examinarnos, podemos decir: Señor, esto que estoy haciendo quizás está afectando mi vida en gran manera, y no lo puedo dejar. Y es que la carne, como dice la palabra, la carne es débil. Si la carne no va a querer dejar todo aquello, pero tenemos a un Dios todopoderoso que sí nos va a ayudar. Póngase sobre sus pies. Vamos ahí usted en lo secreto, ahí usted en sus palabras hacia Dios. Reconozcamos en esta noche, quizás un día nos acercamos a Dios y Dios nos limpió de tantas impurezas, tantos pecados, pero de repente nos hemos empezado a contaminar y estamos confiados de que ahora puedo cometer algo, al rato lo confieso a Dios, Dios me perdona. O mañana quizás me voy a confesar ante Dios y yo sé que Él me va a perdonar porque tengo un Dios de amor, tengo un Dios de misericordia. Pero va a haber momentos que quizás Dios no nos va a dar la oportunidad de poder arrepentirnos. Si hay alguna mancha en nuestra vida que está afectando en esta noche, usted y yo confesémoselas ante Dios. No tengamos temor, porque el diablo quizás nos puede decir: lo has hecho una y otra vez, has querido arrepentirte, pero ahí están esas voces diciendo, ahí está Satanás lanzando esos dardos y está diciendo: no vas a cambiar, así vas a seguir, mañana vas a hacer lo mismo.
Solo hay momentos de arrepentimiento, pero no hay dominio propio en tu vida. Pero en esta noche agarremos esas nuevas fuerzas, pidámosle al Señor ese dominio, esa templanza y poder actuar y levantarnos como lo hizo este pueblo de Israel. El pueblo de Israel se levantó y actuó. Arrancó todo aquello que ellos sabían que los estaba afectando. El pecado de ellos que se habían mezclado con estos pueblos paganos. Porque quizás estas mujeres los podían inducir a cosas que no los acercaba a Dios, sino que los alejaba. Quizás usted y yo los hemos estado contaminando con paganidades. Quizás no tengamos un ídolo ahí enfrente, pero tenemos muchos ídolos en nuestras vidas y dejamos a Dios de a un lado. En esta noche yo sé que el Señor está escuchando sus palabras, está escuchando su oración. No tema de confesarle a Dios lo que está pasando en su vida, si es que Él nos ha creado y Él nos conoce perfectamente. Confiésele a Dios, confesemos a Dios todo aquello que nos pueda afectar. Porque de repente quizás podemos confesarle muchas cosas a amistades, pero esas amistades nos pueden traicionar y quizás se pueden burlar de nosotros. Acerquémonos al Padre en lo secreto ahí y Él nos va a dar la gloria en lo público.